Más de una vez he tenido la oportunidad de asesorar clientes, los cuales se encontraban bastante molestos porque resulta que al momento en que les llegó su primera mesada pensional en Colpensiones, pues se dan cuenta que lo que recibieron no es lo mismo que ellos estuvieron cotizando durante toda su vida laboral. Por tal razón, tomé la decisión de hacer este video para explicarte de una manera muy sencilla cómo se liquidan las pensiones en Colpensiones y para que entiendas de una vez por todas que tú nunca vas a recibir el 100% de todo eso que estuviste cotizando durante toda tu vida laboral. Quédate hasta el final porque estoy seguro que esta información te será muy útil. Mi nombre es Aldo Machado y yo soy tu abogado laboralista. Bueno, para empezar a hablar de este tema, y como lo dije en mi video anterior, es hacerte la aclaración. Recuerda, si tú no tienes la edad para pensionarte, nunca te van a devolver tus aportes. Eso quiere decir que mínimo debes tener 57 años si eres mujer, 62 años si eres hombre, para que te devuelvan tus aportes, bien sea en Colpensiones o en un fondo privado. Habiendo dicho esto, empecemos. Bueno, entonces para hacer un repaso de manera rápida, recuerda que si tú estás en Colpensiones, lo mínimo que debes tener son 1.300 semanas para poderte pensionar. Pero aparte de ello, debes cumplir con la edad, que son 57 años para mujeres, 62 años para hombres. Una vez que hayamos cumplido con estos dos requisitos, podremos acceder entonces a nuestra pensión de vejez. Y para poder liquidar la pensión de vejez, pues debemos tener en cuenta dos factores muy importantes. El primer factor de ellos es el ingreso base de cotización. ¿Y qué es el ingreso base de cotización? Pues es ese monto de dinero por el cual tú estuviste realizando aportes a pensión durante toda tu vida laboral. Puedes que lo hayas hecho directamente como un trabajador independiente o puede que lo haya hecho la empresa si eras un empleado. Y en este punto te invito a que tengas en cuenta lo siguiente. Mira, no confundas tu salario con el ingreso base de cotización o no confundas tus honorarios con el ingreso base de cotización, porque puede suceder que si por ejemplo tú estabas trabajando en una empresa y te ganabas 3 millones de pesos, tú creías que la empresa te estaba realizando los aportes sobre esos 3 millones de pesos, pero puede resultar que no, que la empresa te estaba vulnerando tus derechos y te estaba engañando y durante todo ese tiempo solamente te realizó aportes sobre un salario mínimo o sobre 2 salarios mínimos, ¿ok? Por eso te invito en este video a que revises tu historia laboral de manera permanente para que no te vayas a encontrar con la sorpresa más adelante de que la empresa o no te estaba realizando aportes o te estaba realizando aportes sobre un valor inferior a tu salario. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que se puede presentar es que exista flexibilización salarial y en ese sentido pues no se realicen los aportes a pensión sobre todo lo que tú estás percibiendo de salario, sino solamente sobre el porcentaje que se tomó como salarial. Y aparte de ello, si tú eres un contratista, pues ten en cuenta que cuando tú estás a través de un contrato por prestación de servicios, una cosa es el valor de tus honorarios y otra cosa es sobre cuánto vas a aportar a pensión respecto de esos honorarios. Y cuando tenemos un contrato por prestación de servicios, pues nosotros aportamos sobre el 40% de los honorarios. Entonces, que no te suceda que al momento en que vayas a reclamar tu pensión y mires ese ingreso base de cotización, pues digas, hombre, ¿qué pasó acá? Que no es la totalidad, no es el 100% del salario y no es el 100% de mis honorarios. ¿Listo? Revisa por favor de manera frecuente tu historia laboral, no te dejes pasar tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque diariamente me consultan. Es que resulta que la empresa donde yo estaba trabajando ya la liquidaron, ya no existe, no tengo unas semanas cotizadas, ¿qué puedo hacer? Y lamentablemente cuando esto sucede, pues es muy complicado poder hacer esa recuperación de historia laboral o esa recuperación de semanas porque la empresa ya no existe. Muchas veces los trabajadores no tienen
ni las certificaciones laborales, no tienen desprendibles de pago, no tienen copias de los contratos y así se hace muy complicado. Entonces la invitación en el día de hoy es, por favor, revisa constantemente tu historia laboral. Otro punto que debes tener en cuenta respecto del ingreso base de cotización es que cuando nosotros hacemos aportes a pensión, los tenemos que hacer como mínimo sobre un salario mínimo y como máximo sobre 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Otro punto muy importante que debes tener en cuenta es el ingreso base de liquidación. ¿Y qué es el ingreso base de liquidación? Pues es ese monto sobre el cual se te va a liquidar la pensión. Aquí quiero que tengas en cuenta y que tengas por favor muy claro lo siguiente. El ingreso base de liquidación nunca va a ser igual al ingreso base de cotización. Porque es que la mayoría de veces las personas piensan que si, por ejemplo, en sus últimos 10 años realizaron aportes sobre 3 millones de pesos, entonces al momento en que les salga la pensión, ellos piensan que la pensión le va a salir por 3 millones de pesos. Y esto no es así. Para ello, entonces tenemos que sacar primero ese ingreso base de liquidación. Y para sacar el ingreso base de liquidación, pues nos tenemos que remitir a lo que nos establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. El artículo 21 de la Ley 100 de 1993 nos dice: se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE. Entonces, una vez nosotros hayamos establecido ese ingreso base de liquidación, pues a ese ingreso base de liquidación tendremos que aplicarle la tasa de reemplazo. Y para ello nos tenemos que remitir a lo que nos dice el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Este artículo nos dice: el monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas será del equivalente al 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima. Entonces, como te acabas de dar cuenta, cuando nosotros ya establecemos ese ingreso base de liquidación, pues a ese ingreso base de liquidación tenemos que aplicarle la tasa de reemplazo. Y la tasa de reemplazo empieza a partir del 65%. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes 1.300 semanas, lo mínimo que te van a pagar es el 65% de tu ingreso base de liquidación. Pero si tienes más semanas por encima de esas 1.300, entonces recuerda que por cada 50 semanas que tengas de más, te van a pagar 1.5% más. Y el tope máximo, lo máximo que puedes llegar es alcanzar el 80%. Bueno, ¿cómo hago para tener ese 80%? ¿Cuántas semanas debo cotizar para alcanzar ese 80% que es lo máximo que me va a pagar Colpensiones? Pues debes tener cotizadas 1.800 semanas. ¿Listo? Si tú tienes 1.800 semanas, vas a alcanzar el tope máximo del 80%. Y aquí es donde se viene la tormenta de preguntas de las personas que me contactan.
Doctor, ¿qué pasa si tengo más de 1800 semanas? ¿Las puedo vender? ¿Las puedo negociar? ¿Se las puedo pasar a mi esposa? La respuesta es no a todas estas preguntas. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque es que Colpensiones es un fondo público. Entonces, todas esas semanas que estén más allá de las 1800 semanas, pues Colpensiones no te las va a devolver y va a utilizar esos aportes para pagar las pensiones de los otros afiliados. Así que por favor, ten esto muy en cuenta, tenlo por favor claro, y es que ni te van a devolver esas semanas, ni las vas a poder vender, ni las vas a poder negociar, ni las vas a poder pasar a tu cónyuge. ¿Listo? Bueno, y como ya es costumbre, entonces, si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal y a que me regales un me gusta. Y si conoces a alguien a quien le pueda servir esta información, pues por favor compártele este video o mis otros videos. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Aldo Ignacio Machado Acevedo. Recuerda que yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, que brindo asesorías por videollamada para colombianos tanto dentro como fuera del país. Y yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Chao.